Colombia, 9 de enero de 2026. Hoy vamos a recorrer el país a través de varias decisiones oficiales que, de una forma u otra, nos tocan a todos. Así es. Empezamos en La Guajira, con un choque de trenes entre la justicia indígena y una solicitud de extradición. De Estados Unidos, nada menos. De ahí saltamos a la burocracia, para ver cómo el gobierno intenta modernizarse. Desde cómo gestionamos una queja hasta cómo se le pone precio a cada metro cuadrado del país. Luego seguiremos el rastro del dinero. Exacto, la plata. Veremos los billones de pesos destinados a la vivienda de militares y policías, y también las partidas para los resguardos indígenas. Y cerramos con algo que seguro hemos discutido en la mesa. Las nuevas reglas del juego para las propinas en los restaurantes. Así es. A primera vista parece un montón de papeles que no tienen nada que ver entre sí. Cierto. Pero si los juntamos, nos cuentan una historia increíble sobre las tensiones y prioridades de Colombia hoy. ¿Cómo cuáles? Estamos hablando del eterno pulso entre la tradición y la ley moderna, la carrera por ser más eficientes y la respuesta, a veces desesperada, a crisis humanitarias que no dan espera. Arranquemos por ese caso de La Guajira, porque de verdad es fascinante. Lo es. Tenemos a Deiner Antonio López Iguarán, un miembro de la comunidad wayú. El gobierno de Estados Unidos lo pide en extradición. Hasta ahí un caso más o menos estándar. Pero aquí es donde la historia da un giro. Las autoridades tradicionales wayú se metieron en el asunto y dijeron: un momento, él es uno de los nuestros, lo juzgamos nosotros. Y lo que invocan es una figura muy poderosa, el fuero indígena, que está en la Constitución. ¿Qué significa eso exactamente? En esencia, les da la potestad de tener su propio sistema de justicia. Pero ojo, no es tan simple como decir soy indígena y ya. La ley exige que se cumplan varios requisitos. No solo la identidad de la persona. No. También que los hechos hayan ocurrido en su territorio y que exista una organización social y política reconocida. Y ahí es donde choca todo. Porque según un informe del Ministerio del Interior, si buscas en la base de datos oficial, No aparecen. ni el señor López Iguarán ni su comunidad Lashau aparecen registrados. Pero si vas a La Guajira y le preguntas a las autoridades ancestrales, te dicen otra cosa. Claro. Confirman que él pertenece a la comunidad Isiyou por sangre y a Lashau por su matrimonio. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La base de datos en Bogotá o los ancianos en la ranchería? Esa es la pregunta del millón. Legalmente, el Estado se basa en sus registros, pero en la práctica, ignorar la decisión de las autoridades wayú podría crear un problema social Y de legitimidad. mucho mayor en la región. Lo que ellos argumentan es contundente, ¿eh? Dicen que los hechos ocurrieron en su territorio ancestral y perturbaron la armonía de su pueblo. O sea, no es solo un asunto de papeles. Para nada. Es un asunto de poder, de autonomía y de reconocimiento. Y de hecho actuaron. Lo juzgaron bajo sus propias leyes. Y el proceso terminó no con una sentencia de cárcel al estilo occidental, No, claro. sino con un acuerdo. Incluía reparaciones económicas y una serie de actos de compensación. Para restaurar el equilibrio. Esto me hace pensar, ¿qué tan paralelo puede ser este sistema? ¿Qué pasa la próxima vez si el Estado no está de acuerdo? ¿Estamos viendo un modelo de coexistencia real o...? O el inicio de un conflicto legal mucho más grande. Es una tensión que nunca se va a resolver del todo. Claro. Ahora, fíjate, mientras en una parte del país se debate sobre qué tipo de justicia aplicar, en otra, en el Catatumbo, la necesidad es mucho más básica, la supervivencia. Es un contraste muy fuerte. La Defensoría del Pueblo acaba de sacar una resolución que parece menor, pero que esconde un drama humano. ¿Cuál? Habilitaron todos los sábados de enero de 2026 como días de trabajo. Claro. Y la razón es una crisis humanitaria por desplazamientos masivos. El documento dice, en lenguaje burocrático, que la capacidad de las autoridades locales está superada. En otras palabras, no dan abasto. Exacto. Necesitan trabajar fines de semana para poder tomarles declaración a las víctimas, activar rutas de protección. Es una medida de emergencia totalmente. Y esto nos lleva a un concepto clave del servicio público, la disponibilidad permanente. Que no es que no tengas derecho a descansar. No, para nada. Significa que en situaciones excepcionales el bien común está por encima. Si hay una emergencia, el Estado tiene que responder. Y punto. Es un recordatorio de que detrás de cada resolución hay una realidad, y en este caso es una realidad muy dura. Y hablando de la calidad de esa respuesta del Estado,
Parece que el gobierno también se dio cuenta de que una de sus puertas de entrada más importantes estaba rota. ¿Te refieres a las quejas y peticiones? A eso mismo. Todos hemos vivido la frustración de mandar un correo a una dirección genérica de quejas y sentir que lo lanzaste a un agujero negro. Pues parece que se cansaron de esos agujeros negros. La Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. Que es como el árbitro del consumidor en Colombia. Exacto. Emitió una circular que le pone fin a eso. Obliga a todas las entidades que vigila a tener una sede electrónica centralizada para gestionar todas las peticiones, quejas y reclamos. Se acabaron los correos perdidos. Esa es la idea. Pero, ¿por qué un cambio tan drástico? ¿Es solo por modernizarse o hay algo más de fondo? Hay mucho más. No es solo por tecnología, es para garantizar un derecho fundamental. ¿El de petición? El de petición. La Corte Constitucional ha sido clarísima. Tu derecho no termina cuando envías la queja, termina cuando recibes una respuesta de fondo, completa y a tiempo. Y con los correos electrónicos eso era imposible. Un caos. No había trazabilidad, la información llegaba incompleta. Un desastre. O sea que, en el fondo, buscan evitar problemas legales mayores. Totalmente. Buscan prevenir lo que los abogados llaman daño antijurídico. A ver, explícanos eso. Pensemos en algo sencillo. Si pides un permiso para abrir un negocio y la entidad se demora 1 año en responderte cuando el plazo legal es de 15 días, y por esa demora pierdes la oportunidad de tu vida. Uf, Ese es un daño que tú no tenías por qué soportar. Es una falla del sistema. Al crear un sistema con trazabilidad, con un número de radicado único, se busca que esa clase de fallas no ocurran. claro, tiene todo el sentido. Y siguiendo con esa idea de modernizar y gestionar datos, nos encontramos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC. Que está en una misión titánica. Actualizar el catastro de todo el país, básicamente volver a tasar todas las propiedades. Pero, no siempre sale bien. No, para nada. En el municipio de Hato Corozal, en Casanare, tuvieron que extender el plazo hasta finales de 2026. ¿Por qué? El documento es muy técnico, pero la historia es simple. El consorcio privado que contrataron para hacer el trabajo entregó todo con inconsistencias en la organización y nomenclatura. O sea, el Estado contrata a un privado para que le ayude a modernizarse y el privado no hace bien la tarea. Una histeria que nos suena familiar, ¿no? Faltaban capítulos enteros en el informe técnico. Un desastre. Exacto. Demuestra que la modernización no es solo comprar software, depende de una ejecución impecable y de una supervisión rigurosa. Pero cuando el proceso funciona, Cuando funciona, los resultados son asombrosos. Tenemos otra resolución para el municipio de Valencia, en Córdoba, donde sí aprobaron la actualización, y el nivel de detalle es de no creer. espera, déjame entender esto. El IGAC está literalmente poniendo un precio por metro cuadrado a todo el municipio. A todo, desde una casa prefabricada sin acabados ¿Hasta qué? hasta una pista de aterrizaje. ¡Wow! ¿Y cómo hacen eso a gran escala? ¿Es una combinación de tecnología, imágenes satelitales, modelos estadísticos con trabajo de campo? Crean zonas geoeconómicas y luego, dentro de ellas, definen valores para cada tipo de construcción. Bodegas, piscinas, silos, de todo. Es una maquinaria técnica impresionante. Y es crucial. Estos valores son la base sobre la que se calcula el impuesto predial. Es literalmente el motor financiero que mantiene funcionando al municipio. Claro, de ahí sale la plata para las calles, los colegios, la salud. Y ya que estamos hablando de plata, pasemos a las finanzas a gran escala. Hay una resolución del Ministerio de Hacienda que desagrega una parte del presupuesto nacional para 2026. Y entre las partidas hay una que llama la atención. Resguardos indígenas, asignaciones especiales. Esto conecta con nuestro primer tema. Totalmente. Este es el lado financiero del reconocimiento a las comunidades. Una cosa es reconocerles su justicia, como vimos en el caso Wayuu, y otra es garantizarles los recursos. Es la materialización del Sistema General de Participaciones. Exacto. Es la forma en que el dinero de la nación baja a los territorios, incluyendo los resguardos. Y si queremos ver cifras que de verdad marean, tenemos que mirar los documentos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. La famosa Caja Honor. Por un lado, anuncian una convocatoria para su Fondo de Solidaridad, que busca dar hasta 100 soluciones de vivienda al personal más vulnerable. Como soldados pensionados por invalidez, por ejemplo. Es la parte más humana de la institución, ¿no? Sí, es un mecanismo de bienestar social fundamental dentro de la fuerza pública.
La convocatoria es muy específica, con fechas claras, entre enero y abril de 2026. Pero luego vemos el cuadro completo, la aprobación de su presupuesto para 2026. Y la cifra es de más de 3 billones de pesos. Con B, 3 millones de millones. Es un presupuesto gigantesco. ¿De dónde sale y a dónde va toda esa plata? El documento lo desglosa muy bien. La mayor parte de los ingresos viene de los aportes de sus afiliados. ¿Cuántos? Proyectan, por ejemplo, que en 2026 se afiliarán más de 25,000 nuevos miembros. Y también planean colocar 641 nuevos créditos de vivienda. Y esas proyecciones no son al azar, supongo. Para nada. Lo interesante es cómo las hacen. Se basan en las proyecciones macroeconómicas del país. ¿Cómo cuáles? Y para el sector público del IPC más un 1.96%. O sea, las grandes cifras de la economía nacional se traducen directamente en la planificación financiera de una entidad como esta. Muestra cómo todo está interconectado. Y para que no se queden números abstractos, otro documento lo aterriza. Fijan el valor de los subsidios de vivienda para ese mismo año. Ah, esto es clave. Por ejemplo, un soldado profesional o un agente de policía tiene derecho a un subsidio de 41 salarios mínimos. Así es como esos 3 billones de pesos se convierten al final en un beneficio tangible para una persona y su familia. Cierra el círculo perfectamente, de la macroeconomía a la política de bienestar y de ahí al bolsillo del afiliado. Bueno, y para cerrar, volvamos a esa circular de la Superintendencia de Industria y Comercio. La de las quejas. Esa misma, que además de modernizar las quejas, trae 2 cambios que vamos a ver en nuestro día a día. El primero tiene que ver con la propina. Ah, sí. Me parece que todos hemos vivido ese momento incómodo en un restaurante cuando llega la cuenta, te preguntan, ¿incluimos el servicio? Y sientes la presión de todo el grupo. Totalmente. Pues esta norma parece apuntar directamente a desactivar esa presión social. ¿Cómo? Ahora, todos los establecimientos que sugieren propina están obligados a poner un aviso grande y claro, tanto en la entrada como en el menú. Sí, el texto es súper específico. Dice algo como, advertencia propina. Se informa que este establecimiento sugiere una propina del XX% del valor de la cuenta, la cual podrá ser aceptada, rechazada o modificada por usted. Exacto. Y no solo eso. También deben aclarar que la plata va para los trabajadores y dar los números de la SIC por si tienes alguna queja. Es un ejercicio de transparencia radical. La idea es que la propina vuelva a ser lo que se supone que es, un reconocimiento voluntario por un buen servicio, no una obligación implícita. Ni una fuente de confusión. Quieren devolverle el poder de decisión al consumidor. Y la segunda modificación va en la misma línea. Obliga a todos los comercios a tener otro aviso visible. ¿El de los formularios de peticiones, quejas y reclamos? Sí, que diga, señor consumidor, por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio, este establecimiento tiene a su disposición formularios de PQR. Y con esto se cierra el círculo que empezamos con la digitalización. ¿En qué sentido? No solo están modernizando la puerta de entrada virtual con la sede electrónica, sino que también se aseguran de que la puerta de entrada física en el punto de venta esté siempre abierta. Le dan las herramientas para defender tus derechos en el momento. En el momento y lugar exactos donde surge el problema. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo este mosaico, ¿qué vemos? En un solo día, el Estado colombiano está lidiando con la ley ancestral Wayúu, Atendiendo una emergencia humanitaria en el Catatumbo. digitalizando su burocracia, calculando el valor de cada potrero y cada edificio del país, Manejando presupuestos de billones de pesos. y, al mismo tiempo, regulando el aviso de la propina en la pizzería de la esquina. Lo que emerge es la imagen de un aparato administrativo inmenso, casi esquizofrénico, que intenta operar en todas las escalas a la vez, desde lo más grande y abstracto. Hasta lo más pequeño y cotidiano. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En esta búsqueda constante de orden, eficiencia y justicia a través de la norma escrita, del formulario, del decreto, ¿en qué punto la propia complejidad del sistema se convierte en la mayor barrera para ese ciudadano que, al final del día, solo busca una solución clara y rápida a su problema?